nuestras voces hablan de libertad. Izquierda Unida ya crecerá, el clamor del pueblo está unido en un canto de solidaridad. Izquierda Unida ya siempre habrá. Caminos sin fronteras, hombres para la paz. Izquierda Unida ya, Izquierda Unida ya, Izquierda Unida ya. Compañeros y compañeras, con esa eterna compañera de Izquierda Unida que es la paciencia, hemos esperado para empezar este acto. A veces el destino, demasiadas veces el destino, nos pone zancadillas, pero la gente de Izquierda Unida, los verdes, sabemos lo que es saltar la zancadilla. Os pido, por tanto, que a pesar de haber empezado más tarde, si es posible, desarrollemos el acto tal y como estaba previsto. Me gustaría empezar leyendo una carta que nos ha hecho llegar Jesús González Jubete, que iba a intervenir también en este acto y no ha podido por motivos personales. Dice lo siguiente: queridos amigos, lamento no poder acompañaros esta tarde, como estaba previsto, debido a razones personales que me lo impiden. No obstante, quiero dejar constancia de mi presencia y de que estoy con vosotros. Os animo a trabajar con denuedo en esta campaña que se inicia y espero y deseo que consigamos un ingente montón de votos para así poder influir decisivamente en el futuro inmediato de nuestra España. Firmado Jesús González Jubete. Compañeros y compañeras, pueblo de Extremadura, a mí me gustaría empezar recordando que hace ya algunas campañas que venimos con el mismo anhelo, que venimos deseando y rozando y acariciando la posibilidad de tener un diputado de izquierdas para Extremadura, un diputado de Izquierda Unida Los Verdes. Yo creo que si la ilusión, que si la energía que se respira y que sube de ahí abajo se convierte en propuesta, se convierte en diálogo, se convierte en capacidad de convicción, de persuasión, si cada uno de nosotros nos convertimos en un cortafuegos contra la propaganda, esta vez sí va a haber diputado extremeño de izquierda en el Congreso de los Diputados. Y para eso hace falta que nosotros salgamos al paso de los trucos y de la propaganda. ¿Por qué digo de los trucos? Porque estamos en una región en la que hay dirigentes que se creen que la dan con ignorantes, y vuelven a las andadas. Ahora, la gente que sois de los pueblos lo sabéis, están llegando los préstamos de la sequía, están llegando los papeles de los préstamos de la sequía y se aprobaron las subvenciones de la sequía el 31 de julio del año pasado. El 31 de julio del año pasado. Y qué casualidad que ahora llegan
las solicitudes de los préstamos de la sequía. Y ahora llegan también diciendo que va a haber vivienda para todos los jóvenes. 2 millones de pesetas para todos los jóvenes que quieran autoconstruirse una vivienda. Y claro, uno mira los presupuestos de Extremadura y ve cómo no hay dinero para ni siquiera un joven por pueblo de Extremadura, para una vivienda por pueblo de Extremadura. Y llegan también y nos dicen que va a haber farmacia en todos los pueblos, en todos los poblados, vecinos de Balboa, vecinos de Valverde de Leganés. ¿Por qué en vuestros pueblos han tardado 13 años para abrir nuevas farmacias? ¿Por qué estos que dicen que ahora va a haber, que van a hacer una guerra santa contra los colegios farmacéuticos? Los mismos que llegaron a un pacto autonómico con el Partido Popular para que esta comunidad autónoma no pueda regular la ordenación del sector farmacéutico. Y llegan también diciendo que van a establecer un canon energético. Y la risa dentro de las eléctricas ha tenido que llegar hasta Bruselas por lo menos. Un canon a las eléctricas, dicen que le van a poner. Y el canon lo tenemos nosotros, cada uno de nosotros en el recibo de la luz, que estamos pagando la moratoria de las centrales nucleares en el recibo de la luz, cada uno de nosotros. Y creo que además de salir al paso de los trucos, hay que salir al paso de la propaganda también, de la propaganda. Estos días estamos escuchando en la televisión de nuevo el mismo mensaje, apelando al voto progresista, apelando al voto útil, agrupar los votos de la izquierda, agrupar los votos progresistas en el Partido Socialista, la misma cantinela, pueblo de Extremadura. ¿Qué pasó el 3 de junio? ¿Qué pasó en junio del 93 para acá? ¿Qué pasó? Memoria, por tanto, memoria frente a la propaganda, memoria frente a ese intento de que nos azoremos, de que nos anulen el pensamiento, de que la propaganda invada y anule al pensamiento. Memoria. Y pasó que tardaron una semana escasamente en ir a por Jordi Pujol y entregarle toda la lealtad, toda la generosidad de la gente, entregársela en bandeja a Jordi Pujol, después de llamar al voto progresista, al voto de izquierda. Y pasó también septiembre y octubre del 93, cesión del 15% del IRPF. Pasó que se empezó a hacer todavía más una política más insolidaria en lo autonómico. Aquello que decía Rodríguez Ibarra que no iba a ser, que iba a ser inocuo, que iba a ser neutro, que no iba a tener repercusiones negativas para algunas comunidades autónomas. Pues bien, ya hay datos. Y datos que dicen, que demuestran cómo comunidades como Cataluña se han llevado 12.000 millones de pesetas adicionales en el año 95 por la cesión del 15% del IRPF. Y pasó que en diciembre del 93 y en enero del 94 se puso en marcha la reforma laboral. Y yo creo que ahora sabemos todo lo que es la reforma laboral ya. Los de Forte de Mérida saben lo que es que les despidan a la calle por 4 gordas después de 25 años trabajando en esa empresa. Los jóvenes y las mujeres sobre todo saben lo que son los contratos a tiempo parcial ya, sin prestaciones por desempleo, sin incapacidad laboral transitoria, sin derecho. Saben los trabajadores ya lo que son las empresas de trabajo temporal, el prestamismo laboral, las agencias privadas de contratación, que también las hay aquí en esta ciudad de Badajoz, pagando 7.000 pesetas para que a uno, encima de estar parado, tenga que pagar porque le busquen empleo. Eso fue la reforma laboral, eso es la reforma laboral. Eso y el recorte de las prestaciones por desempleo, por ejemplo. Aquí en Badajoz, me contaban el otro día los compañeros de esta ciudad, cómo está creciendo el número de personas que va a final de mes a por el certificado del INEM para tener derecho a las bolsas de Cáritas. A las bolsas de Cáritas. Muchísimos trabajadores, no el lumpen, no los desarrapados de toda la vida, trabajadores normales, cómo están teniendo que ir ya a la beneficencia. Y eso ahora vienen llamando, apelando al voto progresista, al voto útil. Y trabajadores de la construcción, sabéis también lo que es la reforma laboral. 23 muertos de la construcción en el año 95, aquí en Extremadura.
Y nos dicen cuando sacamos este tema en la Junta que esto no tiene nada que ver con la reforma laboral. Ah, pues no tiene nada que ver con la reforma laboral. Pues el 60% de los accidentes laborales los sufren los trabajadores que tienen una antigüedad inferior a 1 año en las empresas. Y pasaron más cosas. Llegó la primavera del 94 y privatizaron, y no solo privatizaron Argentaria ni Repsol, aquí en Extremadura también privatizaron Carcesa. Las empresas que tienen beneficios. El año anterior a privatizarse Carcesa tuvo 600 millones de pesetas de beneficio. La principal empresa agroalimentaria que hay aquí, la principal empresa pública, y la vendieron a agricultores, que vendréis dentro de unos años con bastantes problemas con el cupo de tomate, y nos acordaremos de Carcesa. Y eso lo hicieron también apelando a ese voto progresista. Y aquí en Extremadura también tenemos muchas pruebas. Y cuando muchos militantes de Izquierda Unida se rompían la voz y otros como Julio casi se rompían el corazón diciendo pueblo que te llevan al precipicio, había muchos que sonreían. Esto pasó después del 93 y aquí en Extremadura hay que combatir más que en ningún sitio esa propaganda infame de la pinza. ¿Qué pasó aquí después del 28 de mayo? ¿Qué pasó? Recordaréis que Ibarra perdió por primera vez la mayoría absoluta y fuimos a negociar con el Partido Socialista. Había un señor que se llamaba Federico Suárez que iba por el Partido Socialista. Tenía muchas ganas de hablar de consejería. Se creía que esa era la palabra balsámica, el bálsamo de todas las heridas, de todas las diferencias. Consejería, cargo. Y nosotros le dijimos que menos prisas con los cargos, íbamos a discutir un poquito de programa, íbamos a discutir de reforma laboral. Y claro, la reforma laboral, según ellos, había creado mucho empleo aquí en Extremadura, muchísimo empleo. Tanto empleo que somos la primera comunidad en paro de toda España, la primera comunidad en paro de toda España. Tanto empleo que somos la primera comunidad en contratación precaria de toda España. Eso pensaban de la reforma laboral y les dijimos, os quedáis con las consejerías. Nosotros reuniremos la fuerza del pueblo necesaria para cambiar la política. No cambiamos sillones por ideas, no traicionamos a la clase trabajadora, a quienes nos debemos. Y hubo un acuerdo institucional con el Partido Popular. ¿Y cuánta cantinela con la pinza? ¿Cuánto hemos escuchado la pinza, la pinza, la pinza? Pues bien, hubo un acuerdo institucional, cada mochuelo a su olivo, y ellos al olivo del dinero, al olivo de los que mandan. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando se ha empezado a ver los temas de dinero, los temas de urdeles, como dicen los gitanos aquí de Badajoz, hemos visto dónde estaba cada cual. Cuando llegamos y dijimos, queremos que se elimine la certificación de peonada para que los trabajadores no tengan que arrodillarse delante de ningún patrón ni delante de ningún alcalde para conseguir el subsidio. Nos dijeron no. Y nos dijo no. Y nos dijo no el PSOE y el Partido Popular. Y cuando llegamos y dijimos queremos que se fusionen las cajas de ahorro para que estén mucho más vinculadas al desarrollo de Extremadura. Llegaron el PSOE y el Partido Popular y nos dijeron no. Y cuando llegamos y dijimos que haya una moratoria de las grandes superficies comerciales para que no se haga la competencia desleal a los pequeños comerciantes y para que no se generalice la contratación precaria, nos dijeron no PSOE y Partido Popular. Y así sucesivamente, siempre que tocamos los temas importantes, los de política económica, hay enfrente todo un muro de incomprensión formado por el PSOE y el Partido Popular. Y se puede abrir una etapa distinta, allí hay una pancarta que dice encerrado por la creación de empleo. Hemos intentado tirar de los trabajadores.
Vamos a seguir intentando tirar de los trabajadores, llamando a la rebeldía, llamando a la organización, diciendo a la gente que ya vale de resignación, que hay que levantar la cabeza, que no se puede estar en la cárcel y con miedo, que los trabajadores tienen que levantar la cabeza. ¿Y se puede abrir una alternativa paso? Pues claro que se puede abrir paso. Y para eso hacen falta programas y organizaciones que articulen y que representen ese programa. Si aquí Izquierda Unida, en Extremadura, saca un diputado en las Cortes Generales, hay mucha gente que se va a empezar a preocupar, mejor dicho, poca gente pero muy poderosa que se va a empezar a preocupar en Extremadura. Se abrirá una etapa distinta, una etapa en la que Izquierda Unida reclamará la deuda histórica un día sí y otro también, en la que diremos que no centrales nucleares. En la que diremos que no queremos cementerios de residuos radiactivos como el de la mina del Lobo. Una etapa en la que haya un reencuentro en la izquierda. Julio lo ha repetido muchas veces en la precampaña, pero un reencuentro, insisto, no en base a cargo, en base a programa, en base a pleno empleo, a desarrollo sostenible, a lucha contra la corrupción, a regeneración de la democracia. Un encuentro, si es posible, sobre esas bases nuevas. Hay una persona que encabeza esta candidatura, que es Alfonso González Bermejo, que representa el socialismo fetén, el socialismo honrado. El socialismo que tiene que estar en las filas de David, contra ese Goliat de dos cabezas, una PP, otra Partido Socialista, aquí en las filas de Izquierda Unida, donde tienen que estar los socialistas de verdad, donde tienen que estar los socialistas que merezcan tal nombre, donde pueden estar los socialistas que merezcan tal nombre. Socialismo. Socialismo para que de verdad sea aquello que reclamaron nuestros padres por socialismo: principios, lealtad a los trabajadores, sinceridad, coherencia. Se puede, se debe. Yo os pido a todos que toda la militancia de Izquierda Unida, que se ha entregado en muchas ocasiones, se convierta en un portavoz para que consigamos ese diputado. Gracias. Y yo, que soy muy tímido, qué bonito se ve esto desde aquí. Qué bonito se ve. Compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas que habéis tenido la gentileza de venir a un acto de Izquierda Unida. Muchas gracias por vuestra presencia. Dentro de unas pocas horas va a comenzar un nuevo proceso electoral al que nos presentamos con la moral alta. Si este proceso fuera un concurso oposición, nos lo llevaríamos de calle, al menos en la fase de concurso, por los méritos que íbamos a presentar. Si los votantes fueran un tribunal calificador y nos dijera, venga, mérito, le podríamos decir, hombre, pues mira, para empezar, estuvimos en la huelga del 88, estuvimos en la huelga del 94 y estuvimos en la huelga del 93. Y como los tribunales suelen ser olvidadizos,
le diríamos, pero es que la huelga del 88 es que se querían tocar a las pensiones y nosotros no estábamos de acuerdo y nos echamos a la calle. Es que en el 93 se quería tocar el trabajo juvenil y no estábamos de acuerdo y nos echamos a la calle. Y es que en el 94 nos echamos a la calle en contra de la reforma laboral que hicieron el PSOE y el PP. Y después de aquel 27 de enero, colaboramos con los sindicatos en una alternativa de política económica y social que fue presentado por nuestro grupo parlamentario en contra del PSOE y el PP. Ahora, mucha foto, mucho salir en la televisión, mucho decir, oye, qué bonito esto que nos presentan los sindicatos, pero después de las elecciones seremos nosotros los que defendamos lo que dicen los sindicatos. Autonomía sindical toda, faltaría más. Independencia sindical toda, faltaría más. Pero la verdad también hay que decirla. Hay que decirle a los afiliados de los sindicatos que nosotros hemos estado siempre y continuaremos siempre estando a su lado. Y en contra han tenido al PSOE y al PP, aunque ahora se hagan la foto. Estuvimos en la plataforma contra la OTAN. Por mucho que se haya querido dormir al pueblo, ya sabe el pueblo qué es la OTAN. Y mi pregunta es, ¿quién está al frente de esa organización militar que defiende la política derecha? Nada menos que el señor Solana, un dirigente del PSOE. Y nosotros gastando tiempo y saliva en demostrarle a la gente que los dirigentes del PSOE se han vendido a la derecha. El que no lo entienda es porque está ciego o sordo. Y para un ciego o un sordo que se pueda curar, solo queda la seguridad social si las listas de espera os dejan llegar a paz. Y no era este el señor que iba a encabezar las listas del PSOE en España. ¿Y si gana? Si se presenta y gana, ¿qué política iba a hacer aquí en España? ¿La de derecha de la OTAN o esa de izquierda que se inventan en los procesos electorales? ¿Es que la ideología de una persona puede cambiar allí donde lo ponga? ¿Es que la ideología de una persona es como la careta del carnaval que se quita y se pone según donde esté un tío colocado? ¿Es que se puede ser socialista en España y de derecha en Estrasburgo? Y encima dicen que viene la derecha. Pues mirad, cuando yo oigo esto, no sé lo que me quieren decir. Si va a venir Aznar o si va a venir Solana a hacernos una visita. Pero es que con vosotros no se puede negociar. Esa es la cantinela. No se puede negociar. Hombre, será no se quiere negociar. Nosotros estamos dispuestos y seguiremos estando dispuestos a un verdadero pacto de izquierda. Pero ¿quién no vio a Julio Anguita en las Cortes con los 25 puntos enseñándoselo a Felipe González? Pero ¿quién no ha visto cómo fuimos a la Moncloa a negociar, a exigir un pacto de izquierda? Lo que ocurrió es que Felipe González, con su libertad, no quiso pacto de izquierda, quiso pacto de derecha y se agarró a Convergencia y Unión. Pues muy bien, pues que lo diga y que lo asuma. Lo hemos querido después. Julio Anguita nos lo dice siempre, ha escrito muchas cartas al presidente del gobierno
y no han tenido ni siquiera la delicadeza de contestarla. Y ahora otra vez, aquí estamos y le decimos, señores del PSOE, limpien ustedes su casa y luego hagan una política de izquierda, y aquí está Izquierda Unida dispuesto a quemarse en ese empeño. Y no es poco lo que le decimos, que tenemos la mejor militancia que existe, y toda esa militancia, todo eso detrás de Julio Anguita, queremos estar en un pacto de izquierda quemándonos si es necesario. Pues claro que respetamos el programa, pues naturalmente que respetamos el programa, pero si el programa es la promesa, es la palabra, es un contrato que firmamos con los electores, lo tenemos que cumplir. Un hombre que no cumple su palabra o una mujer que no cumple su palabra ni es hombre ni es mujer. Y ya se pueden reír lo que quieran de nosotros, ya se pueden reír con las palabras programa, programa y programa, que se rían. Pero esto va calando en la ciudadanía. Ya todo el mundo sabe qué quiere decir programa, programa y programa. Eso quiere decir dos cosas. Una, que los votantes saben lo que vamos a cumplir. Y dos, que los que quieran hablar con nosotros ya saben a qué atenerse. Lo que ocurre es que no se quieren enterar. Lo fácil es prometer 1 millón de viviendas y luego no hacer ninguna. Lo fácil es prometer un plan hidrológico. ¿No recordáis en las elecciones del 93 al señor Borrell enseñando aquello a 4 o 5 tintas, tan bonito el plan hidrológico? ¿Y eso qué ha sido de ello? Palabra, humo. En las elecciones, el plan hidrológico. Después de las elecciones, si queréis agua, hacéis rogativa. Y menos mal que estas funcionan. Menos mal que las rogativas funcionan. No nos resignamos, dicen algunos desde sus despachos o escribiendo no sé qué en la prensa. No nos resignamos. Nosotros sí que no nos resignamos. Y si no os resignáis vosotros, venir pueblo a pueblo, casa a casa y decirle a la gente que no queremos una política de derecha. Decirle a la gente que estáis con nosotros y decirle a la gente que no tiene por qué venir la derecha. Pero compañeros, Izquierda Unida dice más. Izquierda Unida no se resigna a que venga la derecha. Pero Izquierda Unida tampoco se resigna al neoliberalismo, no se resigna a los criterios de convergencia de Maastricht, ni a las privatizaciones, ni al ataque al estado de bienestar, ni a todas estas cosas de corrupción y malversación de fondos públicos. No nos resignamos a ninguna de esas cosas. Por eso decimos que Izquierda Unida es la única alternativa al neoliberalismo. ¿Y qué quiere decir eso, señor Ciscar, de que Julio Anguita no puede ser presidente del gobierno? Y dicho en ese tono y con esa cara. ¿Pero qué nos está diciendo usted? Supongo, aceptando benévolamente las cosas, que lo que quiere usted decir es que no tenemos los suficientes votos para que Anguita sea presidente del gobierno, porque entender otra cosa ya sería demasiado. Pues mire usted, señor Ciscar, ese señor que no puede ser presidente del gobierno es el político más valorado en todas las encuestas. Ese señor que no puede ser presidente del gobierno fue uno de los mejores alcaldes que ha tenido este país. Y si queréis, ¿cómo que no puede? Es que debe. Si queremos un gobierno honrado y un gobierno de izquierda, no es que pueda, es que tiene que ser el presidente del gobierno.
que viene la derecha, que viene la derecha. Y eso lo dicen los que nos llevan años diciendo que no hay otra política económica posible. ¿Y quién preparó la política económica? El señor Boyer. ¿Y dónde está el señor Boyer? Con el PP. O sea, la misma política económica que le vale a los socialistas le vale ahora al PP. Que viene la derecha no es más que un eslogan electoral. Con esta falsa confrontación nos están haciendo una película del oeste, pero mala. Aquí están los malos, la derecha, y aquí está el Felipe González con su caballo blanco que nos va a salvar de esto. Y con estas tonterías se llevan el gato al agua. Ese gato que dicen que no importa que sea blanco y negro, sino que cace ratones. Y los ratones son los votantes, que van como locos al queso sin ver la trampa que le tienen puesta. ¿Acaso alguien puede olvidarse de lo que ha pasado aquí en estos años y seguir dándoles el voto? Aunque las encuestas digan que un 30% de los españoles están dispuestos a votar al PSOE, yo le preguntaría a ese 30%, ¿pero es que ninguno de vosotros cree necesaria una limpieza para que los partidos e instituciones recuperen su credibilidad? ¿Es que un 30% de españoles puede admitir unas normas de conducta que le oculten pruebas a los jueces, que no asuman responsabilidades políticas y que nieguen lo evidente? Si es así, nosotros desde la minoría que nos den los españoles seguiremos diciendo que sin honradez y sin ética no puede haber un gobierno de izquierda. Lo fácil es venderse. Lo fácil es aceptar sillones con los buenos sueldos. Pero para venderse, compañeros, hacen falta tres cosas. Tres cosas. Una, no ser socialista. Otra, no estar en Izquierda Unida. Y otra, no llamarse Alfonso González Bermejo. Muchas gracias. Buenas noches. En principio, pido disculpas por el retraso. Hay que tenerle un respeto a la gente que está esperando. Lo único que puedo decir es que ha sido totalmente involuntario. Así que mis disculpas a todos y a todas. En segundo lugar, la intervención que yo tenía pensada para esta tarde la he cambiado hace cuestión de 3/4 de hora, cuando he recibido por el fax la portada de un libro. Me ha hecho cambiar toda la intervención. Y voy a intentar hacer algo que creo que debemos hacer siempre. La marca Izquierda Unida se nota en muchas cosas, pero en una especialmente. Aquí subimos a explicar. Aquí subimos a dar razones. Y aquí subimos para evitar caer en el insulto, la provocación o la descalificación. Voy a intentar, y os pido ayuda
para que sigáis con atención, explicar el problema profundo, dramático y grave que tiene nuestro país. Y el problema profundo, dramático y grave que tienen los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, los autónomos, la juventud, los jubilados y los pensionistas. De la intervención de hoy voy a darla después, dentro de unos días, en la Universidad de Granada. Por tanto, voy a hablar a fondo y lo voy a hacer en un mitin para intentar demostrar que en un mitin se puede explicar problemas graves, pero con palabras sencillas. El problema del discurso de Izquierda Unida es el siguiente. Cuando a la gente se la engaña, González se ha metido con Aznar, González se ha metido con Anguita, la ha llamado imbécil, la ha llamado... Que Izquierda Unida señala dónde está el problema. Que Izquierda Unida señala dónde está el cáncer y no entra en los insultos. ¿Por qué? Desde hace 14 años vengo diciendo que la Constitución española tiene que ser defendida por el pueblo español. Y defendida incluso en la calle. Y voy a explicar por qué. Una Constitución incluso que tiene una forma de Estado que yo no comparto a niveles personales, pero que entiendo que hay en estos momentos una necesidad imperiosa de que el pueblo español defienda esa Constitución. Y esta noche yo lo voy a explicar. ¿Por qué? Desde hace 5 años venimos defendiendo, y yo comencé a hacerlo un diciembre de 1991, que ese tratado firmado en Maastricht, una ciudad de Holanda, entra en conflicto con la Constitución española. Y voy a ser más claro, trabajadores y trabajadoras, o Maastricht o la Constitución española, y lo voy a demostrar. El problema, por tanto, que tiene nuestro país, el problema que tenemos nosotros es, o defendemos la Constitución, o nos imponen una reforma de la Constitución para hacer una política totalmente antisocial. ¿Por qué esa perra por parte mía de la Constitución? ¿Por qué tanto insistir, sabiendo lo que piensa uno de la forma de Estado? Para empezar, por una cuestión importante. Estamos ante la ley de leyes y estamos ante la ley que obliga al rey Juan Carlos. Es el primero que tiene que doblegarse ante la Constitución. Estamos ante lo más supremo que hay, la Constitución española. Por tanto, quisiera que esto quedase claro. Por encima de la Constitución no hay nadie, ni el rey está por debajo de la Constitución. Esto hay que tenerlo claro para entender lo que a continuación voy a seguir diciendo. Estamos hablando de lo más importante. En segundo lugar, porque esa Constitución dice algo extraordinariamente importante. La soberanía está en el pueblo español. No le llama soberano al rey, ni le llama soberano al gobierno. Dice el soberano, la fuente de todo poder es el pueblo español. Y esto es importantísimo, porque dice que por encima del pueblo español no hay absolutamente nadie. Y a partir de ahí, ¿a quién favorece esta Constitución? Yo sé que puedo parecer pesado, pero os pido atención, porque estamos tocando el drama de España en estos momentos, y sobre todo el drama de España a partir del día 4 de marzo, para evitar que después lloremos. El artículo primero: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Reflexionemos sobre esto. Un Estado social, que quiere decir que por encima de todo tiene que haber justicia social. Un Estado social y además democrático. Este es el primer artículo para empezar. El artículo 9 dice algo que conviene recordárselo a todos los gobiernos, al gobierno de España, al gobierno de Extremadura. Y comienza con una pequeña frase. Dice así: los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución.
Es decir, el Gobierno de Extremadura, el Gobierno de España tienen que obedecer y cumplir la Constitución. Quedaros bien con esto. Están sujetos a la Constitución el Gobierno de España y el Gobierno de Extremadura. El artículo 31 dice una cosa que cuando se lee por encima y con prisas no se puede entender, pero que yo voy a recalcar. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. ¿Sabéis lo que está diciendo esto? Que todo el mundo tiene que pagar impuestos, pero de acuerdo con lo que gane. Justamente lo contrario de lo que está hoy ocurriendo, que el que gana más paga menos y el que gana menos está pagando más. Luego ese artículo 31 está diciendo que hay que hacer una política fiscal de impuestos progresiva, que aquel que gane más pague más. Exactamente lo contrario de lo que hoy está ocurriendo en España. Pero seguimos. Artículo 35, y me lo sé de memoria. Todos tienen el derecho y el deber de trabajar. Fijaros cuando habla cómo se le puede obligar a un gobierno. Todos y todas tienen el derecho al trabajo. Mientras estemos en una situación de paro, estamos ante una situación fuera de la Constitución. Pero sindicalistas que estéis aquí, vamos a hablar claro vosotros y yo. Y vamos a mirarnos a los ojos, porque voy a decir algo que puede que escueza, pero lo voy a decir. ¿No dice el artículo 37 que los convenios colectivos son sagrados? Por tanto, hay que defender que haya convenios colectivos y no olvidarse de eso. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución española. Sindicalistas, tenéis a vuestro favor el artículo 37 de la Constitución española. Exigid que en cada empresa haya un convenio colectivo y que se cumpla, porque tenéis el respaldo de la ley de leyes, el artículo 37. El artículo 38 habla de la sociedad de mercado, pero habla también de que la economía puede planificarse. Palabra maldita hoy por mucha gente incluso que se llama de izquierdas. Planificar la economía es racionalizar, pensar qué va a ser de mañana de nuestro país, de la agricultura, de la pesca, de la industria, de la minería, de la ganadería, pensar qué va a ser del futuro del país. Esto es planificar. El artículo 40 es terrible para el Gobierno y yo creo que esto merece la pena que lo lea despacio. Los poderes públicos, es decir, el Gobierno, promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional. Y dice a continuación, de manera especial, realizarán, fijaros bien en cómo está esto, podrán realizar, no, realizarán, mandato, una política orientada al pleno empleo. Cuando el Gobierno extremeño o el Gobierno de España dice, no, esto es una cuestión de la economía, la Constitución le está diciendo, tu obligación es ir a una sociedad de pleno empleo, cumple esa Constitución. Pero hay algo más todavía. El artículo 41 dice lo siguiente, los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice, atención, la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. ¿Sabéis lo que está diciendo esto? Que todo aquel que esté parado tiene el derecho a un subsidio de desempleo. ¿Sabéis cómo está la situación en España? De cada 100 parados cobran el subsidio 47, 53 no lo compra. Por tanto, estamos en estos momentos fuera del artículo 41 de la Constitución española. ¿Vamos entendiendo ya por qué hablo tanto de la Constitución? ¿Vamos dándonos cuenta por qué estoy diciendo que la Constitución merece que el pueblo la defienda, incluso en la calle? Pero sigamos. El artículo 47 de la Constitución española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. No dice regular, vivienda digna y adecuada. Mandato del artículo 47. El artículo 50 de la Constitución española.
Los poderes públicos, atención a esto, garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante su tercera edad. ¿Sabéis que 700.000 pensionistas ganan menos que el salario mínimo interprofesional? Exactamente, ganan por debajo de las 34.000 pesetas al mes. 700.000 pensionistas. El artículo 51 está diciendo claramente la situación que hay que corregir. Y ahora pasamos a los artículos cuya inscripción tenía que saberse el pueblo español de memoria. Dice el artículo 128 de la Constitución: toda la riqueza del país, en sus distintas formas, sea quien fuese el dueño, está subordinada al interés general. ¿Qué está diciendo? Que la riqueza tuya, si no está subordinada al interés general, tú puedes ser expropiado. El artículo 128 está diciendo: la riqueza del país está subordinada al interés de todos y está, por tanto, indicando las leyes expropiatorias. Si la riqueza no está al servicio del bien general, la riqueza puede ser expropiada y hay en la ley mecanismos expropiatorios. Esta norma, artículo 128, le da a la riqueza todo un cauce de estar al servicio del interés general. Pero ¿qué dice el 129? Algo que los sindicatos tendríais que tener presente, porque os está recordando un objetivo por el cual tendréis que luchar también, y sobre todo la izquierda. Los trabajadores podrán acceder a la propiedad de los medios de producción. Esto suena chino. No, esto es la Constitución española. O el artículo 131, que dice que las comunidades autónomas, Extremadura, podrán decidir sobre la economía de todo el Estado con las demás comunidades autónomas. Pues bien, he podido demostrar simplemente con leer que esta Constitución merece la pena que sea defendida. Para empezar, que en otro momento hablaremos de la forma del Estado. He podido demostrar que esto merece la pena, que la fuerza política de izquierda, que los sindicatos y que la gente progresista salga a defender esto, porque esto, repito, está por encima del propio rey y, por supuesto, por encima del propio gobierno. Pues cuando esto llega aquí, esta tarde, me encuentro con la siguiente fotocopia. Yo venía diciendo desde hace años que los acuerdos de Maastricht chocan con la Constitución. De mí se han reído en tertulias, en editoriales. Generalmente se ríen los ignorantes. Generalmente no les tengo en cuenta, porque cuando observo lo que dicen digo, creo que tenéis que ir a por el certificado de estudios primarios, aunque tengáis un título universitario. Pero yo esta noche, cuando he recibido esto, me he encontrado con lo siguiente: Círculo de Empresarios, diciembre del 95, es decir, un mes y medio. Política económica española. ¿Qué hemos aprendido tras 10 años de integración europea? Y el primer capítulo, firmado por el profesor Juan Velarde, dice lo siguiente: Maastricht, nuestra reforma constitucional. Es decir, el profesor Velarde Fuentes, en un libro que edita el Círculo de Empresarios, reconoce que Maastricht reforma la Constitución española. Y no nos enterábamos. La Constitución española, para ser reformada, tiene que hacerlo o 2/3 de la Cámara, o también lo puede hacer el propio pueblo. Donde hemos votado 2/3 de congresistas y senadores que se reforme la Constitución. ¿Qué tipo de reforma está planteando aquí? Tan de extranjis, pero hay más. ¿Qué dicen? Dicen que lo primero es liquidar la inflación y el déficit. ¿Sabéis lo que significa esto? Cuando la política de un Estado solamente se preocupa de recortar gastos, ¿sabéis lo que es? Os lo voy a decir. Adiós al subsidio de desempleo, adiós a la pensión y a la jubilación, que la van a tocar, y adiós a los gastos sociales. ¿Es posible? Sí. Mirad las últimas reformas.
Del subsidio de desempleo recortan 400.000 millones de pesetas. De educación, 100.000 millones de pesetas. Y de industria y energía, 32.500 millones de pesetas. ¿De dónde se sacan guita que van a tocar las pensiones y las jubilaciones? Anguitas que tiene la manía de lo primero que lee de un periódico son las noticias económicas. Y Anguita ve menos fútbol y procura enterarse más. Y Anguita, su obligación es pensar qué va a ocurrir con su gente mañana. Y Anguita, al leer los periódicos, hace 20 días, el Fondo Monetario Internacional se impone tocar el mercado de trabajo, es decir, hacer el despido más barato. Hay que tocar las pensiones y las jubilaciones. Y hay que bajar no solamente el dinero del desempleo, sino el tiempo que te lo pagan. Y a las 48 horas que el Fondo Monetario Internacional decía esto, la OCDE volvía a decirlo. Pero que hace 4 días, don Enrique Fuentes Quintana, en la tercera página del ABC estaba diciendo hay que ir a esa política de recortar gastos sociales. Pues bien, queremos recortar el déficit caiga quien caiga. No protestéis cuando se acabe con el subsidio de desempleo o cuando se le recorte. Y aquí está el problema. O recortamos como sea, porque el déficit es un problema que hay que solucionar, pero no de manera tan drástica, o cumplimos la Constitución. O empezamos a recortar y caiga quien caiga, o si no, ¿cómo cumplimos el artículo 41 de la Constitución? Pero hay más. Mirad qué frase. Maastricht, convertido en reforma constitucional, tiene una trascendencia enorme. Es decir, Maastricht transforma la Constitución, la modifica y el pueblo español no se entera. Le están cambiando la Constitución por la vía de los hechos. Y no nos damos cuenta. Eso sí, Aznar le contestó a González, González le dijo a Aznar la música para que la gente se distraiga. Y mientras tanto están modificando la Constitución delante de nuestras narices y nosotros pensando qué gracioso es Alfonso cuando da un mitin. Lo que él ha dicho, que venga Estado. Ante nuestras narices están haciendo una reforma constitucional por la vía de los hechos y nosotros mirando las nubes donde se pelean, precisamente para decir que se están peleando y distraer la atención. Pero hay más. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay un párrafo que no tiene desperdicio. Dice así: un gobierno débil en las cámaras legislativas, con escándalos crecientes, tiene tantas dificultades para plantear una política económica adecuada para la colectividad que su continuidad es un peligro para el funcionamiento conjunto de la economía y de la convivencia. Por tanto, una situación de este tipo merece un valladar sin salida. ¿Qué está diciendo? Lo voy a resumir. Primero, primer argumento, que Maastricht es ni más ni menos que la modificación de la Constitución por la vía del contrabando y del matute, sin dar la cara. Segundo, que González y Aznar son las dos caras de la misma moneda, porque los dos están apostando por Maastricht. No hagáis caso de enfrentamiento, váyase, señor González, o usted no quiere. Los dos tienen la misma política. La salida de Maastricht. ¿Son exactamente iguales? No. Exactamente iguales ni siquiera son los gemelos. Hay diferencias. Pero el núcleo fundamental, el camino, ese es Maastricht, y ahí están los dos de acuerdo. Y recordemos, sobre todo recordemos, sindicalistas, ¿quién votó la reforma del mercado laboral? Si no fue don Felipe González y don José María Aznar. ¿Quién está de acuerdo con que las mejores industrias de España se estén vendiendo al capital privado, las industrias que dejan beneficios? ¿Quién ha hecho posible que paguen menos los que tienen más y más los que tienen menos, sino González y Aznar? ¿Quién ha elevado la declaración de delito fiscal de 5 a 15 millones de pesetas? ¿Quién ha estado de acuerdo con todo el tema de los contratos basura? ¿Solamente Aznar? ¿O también González, que ha sido el que la ha propuesto, junto con Pujol? Por tanto,
pueblo de España, déjate de las peleas o de los debates, que no lo quieren, por eso no quieren debatir, porque estas cosas se dirían en una cámara de televisión. Señor González y señor Aznar, son ustedes exactamente iguales. ¿Por qué dice eso, señor Anguita? La reforma del mercado laboral, las privatizaciones, y ahí no van a escaparse ante una cámara de televisión. Tendrían que responder. Por eso González no quiere debatir con Izquierda Unida, no quiere debatir con Izquierda Unida. Pero hay más. Por tanto, la simulación de una derecha y una izquierda que se enfrentan es simplemente para despistar a la gente. Y ya hay un antecedente histórico en este país. Estudiemos la historia de España, que da lecciones. Era finales del siglo XIX. Había dos partidos políticos en España: los conservadores de don Antonio Maura y los liberales de don Práxedes Mateo Sagasta. Eran casi iguales, las dos caras de la misma moneda. Y hubo un partido obrero, el PSOE de Pablo Iglesias, que tuvo que abrirse paso con un discurso distinto. Esta es la situación que hoy hay en España. Hoy, González y Aznar son los Antonio Maura y los Práxedes Mateo Sagasta de finales del siglo XX. Y esta es la reencarnación, la Izquierda Unida de hoy, de los problemas que tuvo aquel PSOE de finales del siglo XIX. Lo mismo, exactamente lo mismo. El tesón, la fuerza de voluntad de aquel obrero de imprenta llamado Pablo Iglesias, de intentar avanzar con un discurso cuando tenía para el pueblo español el engaño de dos partidos que simulaban que se enfrentaban. A finales del siglo XX se repite dramáticamente la historia del siglo XIX. Lo mismo exactamente. Aprendamos de las lecciones de nuestra historia. Y esto es lo que representa Izquierda Unida. El debate de la derecha frente a la izquierda, Aznar frente a González. Ambos van camino de Maastricht. Pero hay otra lección que da este texto. Hay que leer a los empresarios. Hay que leer lo que dicen los economistas. Hay que leer, y hay que leer en general, y ver menos fútbol y menos culebrones. Leer no es malo, hay que leer de vez en cuando, porque leyendo se reflexiona. ¿Qué nos dice este párrafo tremendo del libro? Que el capataz González ya no tiene legitimidad y hay que cambiarlo por el capataz Aznar. ¿Queréis que lo lea exactamente como está escrito aquí? Dice así: un gobierno débil en las cámaras legislativas, con escándalos crecientes, tiene tantas dificultades para plantear una política económica adecuada para la colectividad que su continuidad es un peligro para el funcionamiento conjunto de la economía. Los empresarios se le han dicho: González, ya no nos sirves, y apuestan por Aznar. Es un relevo de capataces, no es una política alternativa. Y este es el problema fundamental que tiene el pueblo español delante. O se cambia de capataz o se cambia de política. Si el cambio es de capataz, votar a González Aznar, es lo mismo. Pero si el cambio es de política, pensar bien en lo que representa Izquierda Unida. Ahí está el problema. Y ahí duele la cabeza, claro. Porque hay que empezar a afrontar con seriedad lo que significa cambiar. O es un cambio de capataces o es un cambio de política. Pero pudiera ser que nuestro pueblo tuviese el miedo o tuviese la angustia de que cambiar de política significa situarnos fuera de la legalidad. Pueblo español, al contrario, cambiar de política significa exigir que se cumpla la Constitución. Por primera vez, la izquierda en España tiene a la ley de su parte. Por primera vez. Y el problema está en lo siguiente. La izquierda siempre ha tenido que ir corriendo delante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La izquierda siempre ha estado atacando la ley. Por primera vez la izquierda tiene a la ley de leyes, la Constitución, a su lado. Aprovechar esa ocasión única. Exigir el cumplimiento de la Constitución. Por primera vez la izquierda tiene a la ley de su mano. La tiene de su parte. Esto es importantísimo. Son nosotros los que intentan cambiar la Constitución. ¿Y cómo se cambian las constituciones? Hay dos maneras. Una, la violenta,
ya lo intentó Tejero, pero hay otra, más civilina, más inteligente y por eso más peligrosa. Los hechos consumados. Un pueblo que se pone indiferente ante la agresión a la que está sometido el texto constitucional es un pueblo que, sin darse cuenta, está favoreciendo que se cargue la Constitución. Y cuando la Constitución se le carga porque nadie la cumple ni nadie obliga a que se cumpla, automáticamente es un papel mojado. Esta es la más peligrosa de todas. Cuando un pueblo y las organizaciones políticas, sindicales, organizaciones económicas, culturales, no salen a la calle o van a una tribuna como yo estoy haciendo ahora hace años y como lo está diciendo Izquierda Unida, diciendo la Constitución se la están cargando. Ante el silencio general, la Constitución terminará por ser cargada. Y os digo algo más. Cuando la Constitución sea cargada, ya no habrá ninguna ley que pueda defendernos. Ya incluso, sin tocar la ley, nos colocarán fuera de la ley. Hay muchas maneras de colocarnos fuera de la ley. No creáis que solamente llevándonos a la cárcel. ¿Sabéis cómo nos colocan fuera de la ley? Son unos iluminados, unos mesiánicos. No están en la realidad. No saben ni lo que dicen. Viven en otra galaxia. Viven en otro mundo, y un día y otro, cayendo desde las tertulias, desde los diarios, desde las televisiones, desde las radios, nos sitúan en la ilegalidad, nos sitúan en otro mundo. Nosotros que estamos pidiendo que se cumpla la ley y que tenemos los pies en la tierra denunciando lo que están haciendo, nos colocan fuera de la legalidad y de la racionalidad. Chistes, fotografías, proyecciones, y caemos incautamente en la trampa. Por eso, cuando yo en nombre de Izquierda Unida cojo la Constitución una y otra vez, estoy planteando la política más racional. Cuando yo he hablado de la planificación en la economía, los enterados de turno, generalmente ignorantes, con 7 títulos universitarios, pero ignorantes, se sonríen, con esa sonrisa de la ignorancia más supina, como en la Unión Soviética, ¿no, señor Anguita? No. Como la Constitución española, artículos 38 y 131. Por eso, pueblo de España, ¿es que no merece la pena que salgas incluso a la calle para defender esa Constitución, para imponer que se cumpla? Y hay otra manera de hacerlo, y esa será a partir de mañana, a partir del día 4. En definitiva, ¿para qué queremos el apoyo? Ya está claro. Primero, queremos ser un baluarte, un rompeolas donde se estrelle el mar de Maastricht. No tenemos ninguna perra con Maastricht. Es que estamos diciendo un año y otro, y nos están dando todo el mundo la razón. De los que decíamos no a Maastricht no se ha pasado nadie al sí a Maastricht. De los que decían sí a Maastricht se pasan todos los días a nuestro bando, año tras año. Hasta gente como Boyer, incluso, que fue uno de los padres de la criatura. Hasta el presidente de la Asamblea Nacional Francesa. Hoy cada día hay gente que se pasa a la posición de no a Maastricht. Pero atención, no solamente los trabajadores, pequeños y medianos empresarios, que vais al patíbulo de Maastricht y miráis al trabajador diciendo que él es el culpable. También seréis, ya estáis siendo castigados, ya estáis siendo doblegados en beneficio del gran capital. Ahora también vosotros. Por tanto, esta fuerza política demanda la fuerza para decidir y para enfrentarse a Maastricht. Fue dramático la fuerza política esta defendiendo en solitario la posición. Hoy todo el mundo mueve la cabeza. No es posible, no es posible. Pues bien, para eso vamos a pedir la fuerza a partir de las 12 de la noche de hoy, para enfrentarnos a los que quieren cambiar la Constitución española sin hacerlo a través de los mecanismos legales previstos. 2. Para plantear una alternativa programática con 3 ejes. Nuestro programa tiene 3 ejes claros. Primero, cumplimiento del artículo 40 de la Constitución, que habla de conseguir una sociedad de pleno empleo. No es un objetivo que ha caído del cielo, está en el artículo 40 de la Constitución.
2. Una España respirable, vivible, habitable, donde el problema de los residuos sólidos, el problema de la energía, el problema de los bosques, el problema del agua esté resuelto. Una España medioambientalmente segura cara a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y en tercer lugar, una España democrática. Y entre una medida muy especial, y la subrayo, un ejército profesional que acabe con la mili obligatoria. A partir de ahí, de estos tres ejes, tercer objetivo. Y pido atención a este, regenerar la izquierda. Lo dije ya en Extremadura hace unos días, lo voy a repetir. Si don José María Aznar tiene mayoría no absoluta y necesita el voto de un grupo de diputados para ser presidente del Gobierno, con los votos nuestros no cuenta. Es más, cuenta con nuestros votos en contra. Eso está clarísimo. Ahora bien, ¿quiere esto decir que don Felipe González cuenta con nuestros votos? Repito, don Felipe González tampoco cuenta con nuestros votos. ¿Cuál es la situación? Y cuando he dicho tampoco cuenta con nuestros votos, he girado hacia una parte para recalcar ciertas cuestiones. ¿Qué quiero decir tampoco? Aquí se ha tocado el tema. Y lo voy a explicar despacio. En España hace falta la izquierda. Y en España hace falta una izquierda regenerada, porque por parte de una parte ha sido degenerada. Una parte de la izquierda está en el pozo de la corrupción, de la ignominia, de la falta de ética, de transparencia. Y otra parte de la izquierda, esta, quiere ir al pozo a tirar la mano, a sacarlo de allí porque sabe, y somos conscientes, porque estamos pensando en España de aquí a muchos años, no pensamos en un mes, estamos pensando en el horizonte para la gente que tiene 15 años, 20 años y 25, porque nuestra obligación de políticos de izquierda es mirar el porvenir de España años adelante, no el ahora. Que la izquierda es necesaria y que lo que representa, atención a lo que digo, lo que representa el Partido Socialista Obrero Español de tradición histórica es fundamental para el futuro de España y de la izquierda. Pero un Partido Socialista limpiado de corrupción, un Partido Socialista que tenga la capacidad de regenerarse, de sublevarse ante la situación de ignominia al que están llevando, a que quiera de verdad salir del pozo. Para salir del pozo está la mano, para meternos en el pozo no hay mano posible, es para salir de ese pozo. Yo sé que alguien puede decir, difícil está, pero esto es así. Y ahora bien, eso lo vais a mantener. ¿Con qué serenidad miro yo a vuestros ojos? ¿Con qué limpieza? Porque lo mantuvimos en Córdoba y en Málaga y aquí y en Andalucía. Tomad una vicepresidencia de la Junta de Andalucía y 5 consejerías y el programa, compañero, el nuestro, para vosotros, fuera. No, la alcaldía de Málaga, que es muy importante, claro que sí, Málaga es la segunda ciudad de Andalucía. Programa. No, cambio de sillón con la Diputación de Almería. No queremos la alcaldía de Málaga. Y llegó Córdoba, la prueba definitiva, donde tuvimos que jugárnosla, no simplemente porque Córdoba era el buque insignia de Izquierda Unida, sino porque el propio coordinador general de Izquierda Unida, ligado afectivamente a esa alcaldía, y renunciamos a esa alcaldía para mantener los principios de que no se negocian sillones. Por tanto, cuando yo planteo, mirando los ojos a la gente tranquilos, que esto no es entregarse, esto es tirar la mano para que salgan del pozo, porque hace falta un Partido Socialista Obrero Español cara al futuro, pero un Partido Socialista Obrero Español. Y para ahí la mano estará tendida. Que la mano no se quiere coger, que gobierne quien tenga que gobernar, porque la mano seguirá tendida por si hay una rectificación y se plantea una moción de censura. ¿Qué años hay?
pero la mano para que nos metan en el pozo antes se amputa, porque no podemos consentir que esta fuerza política caiga también en el pozo. Y por último, una reflexión. Lo que Izquierda Unida está planteando desde la experiencia de estos años es un dilema claro, rotundo, que tiene nombres propios. O esta fuerza política orienta, impulsa, obliga porque tiene fuerza, o impulsa, obliga y orienta un señor llamado Jordi Pujol. Hay que escoger. Y ahí está el problema. Y eso no lo puede hacer hoy Izquierda Unida. Esto está en manos del pueblo español. Lamentablemente, la decisión, lo que pase el día 4, no depende de Izquierda Unida, ni depende del PSOE, ni depende del Partido Popular. Cuando se disuelven las cámaras y se convoca elecciones, la suerte está echada y decide el pueblo español. Yo no quiero echarle la responsabilidad a nadie, pero sí recuerdo cuando la gente se enfada por las cosas que se hacen, cómo yo tengo que recordar las cámaras fueron elegidas por el pueblo español en voto libre y secreto. Esta es vuestra responsabilidad, pueblo español. En vuestras manos está. La nuestra es decir las cosas como las vemos y las explicamos. Eso sí, lo que decidáis lo acataremos, faltaría más. Gracias. Escuchad, mañana empieza hoy, alcemos nuestras voces, hablan de libertad. Izquierda Unida ya crecerá, el clamor del pueblo está unido en un canto de solidaridad. Izquierda Unida ya siempre habrá no más que soltar como un vuelo de paz y libertad. Yo no pensaba hablar, porque no creo en estas cosas. Vais a oír quizás un discurso muy raro. No creo en los grandes recibimientos, ni en los aplausos, ni en los olés a una persona. Creo que esa es la parte peor y la parte de espectáculo de la política, que es una cosa muy seria. Por tanto, ante la necesidad de tener que dirigirme a vosotros, lo hago simplemente para que tengáis en cuenta que una persona, ni yo, ni González, ni Aznar, somos importantes. Lo que importa es la gente que está con nosotros y la gente que apoya una idea. No hagáis caso de lo que pueda significar lo que diga un solo hombre o una sola mujer. Lo importante es el ejemplo que haga cada uno. Y no confundáis
el espectáculo que se monta, desgraciadamente, con motivo de las campañas, con la política, que debe ser algo mucho más serio. Yo soy una persona muy normal, que me encuentro en estos momentos bastante cortado, porque aunque creáis, no me gusta este tipo de actos. Pero por respeto a vosotros mismos, para que decidáis con vuestra propia cabeza, para que seáis gente que hagáis lo que tengáis que hacer, lo hagáis desde vuestros propios sentimientos y con vuestras propias ideas. Hoy es un día importante quizás para esta población porque ve de la tele, me parece muy bien. Pero a partir de hoy, solamente hacer caso de aquello que os convenza, no del espectáculo que se monte. Muchas gracias. Gracias. Es el mismo, se nota. Vaya tren que nos hemos montado, ¿eh? Bueno, pata con Michael. Aquí estamos haciendo... Bueno, pues...